desde la ya lejana luz del alumbrado público ordinario, las fotocopiadoras, los ordenadores actuales, los equipos llamados inteligentes, como los smartphones y los... ¿Cómo sabes qué hicimos nosotros? No sé cómo lo ha hecho, dice que vino, pero... A ver. Sí, le había pillado a David. Vamos a ver. Tu micrófono. ¿Cómo será? ¿Cómo lo habrá hecho? Por favor, apague su micrófono. Ariel vino y me dijo... Micrófono. Sí, se me... Ya, oye. Caramba. No puede mutear, ingeniero. ¿No puede mutear, ingeniero? Ya. O bótelo nomás. No hay. Bueno, les decía, ¿no? Que la electricidad, sí, desde que estuvo presente en la humanidad, ha sido, digamos, ha posibilitado que sean numerosos inventos, ¿no? Estábamos hablando del alumbrado público, las fotocopiadoras, las computadoras personales, las computadoras de mesa, las supercomputadoras, los equipos llamados inteligentes como los smartphones, los televisores inteligentes y otras aplicaciones, ¿no?, de fenómenos eléctricos han surgido de manera continua y han facilitado a la humanidad el cotidiano. O sea, son una herramienta que la empleamos todos los días, necesitamos de electricidad. Entonces, en ese sentido, vamos a comenzar por algo muy importante que es la carga eléctrica. De todos los que están presentes, ¿alguien me puede decir qué entiende por carga eléctrica? ¿Alguien? ¿Alguno de todos? ¿Willy? A ver, ingeniero, puede ser la fuerza que hace producir electricidad en un cuerpo. Ese ya es actuando en la carga. La carga, digamos, tiene otro concepto. ¿Alguien más? ¿Alguien? Pero está bien. Vamos a sacar un poco de nuestros conocimientos que ya lo han visto ustedes anteriormente. Lo vamos a recordar para poder emplearlo en el ejercicio. ¿Alguien más tiene alguna... ¿qué entienden por carga eléctrica? ¿Podría ser una energía constante? ¿Es la energía que se transmite? Bueno, a ver, uno más. ¿Es la energía que cargan? ¿Puede ser negativa o positiva? Correcto. Hay dos... bueno, sí, puede ser positiva o negativa. En resumen, en el campo de la física, la carga eléctrica es una propiedad intrínseca de la materia, que es responsable de producir interacciones electrostáticas. La materia está compuesta de átomos que a su vez se componen por electrones, que poseen una carga eléctrica negativa, y los protones, que poseen una carga eléctrica positiva. Los protones se encuentran en el núcleo del átomo y los electrones en la corteza, girando en torno al núcleo. Entonces, básicamente, eso quiere decir que es la carga eléctrica, ¿no? Es una propiedad de la materia y es la que es responsable de producir las interacciones electrostáticas. Posteriormente, la carga eléctrica es una unidad de medida del Sistema Internacional de Unidades que permite determinar la capacidad que posee una partícula para intercambiar fotones. Los fotones es una partícula fundamental que no posee carga ni posee masa. Es luz. Todo, por ejemplo, la luz de los focos tiene fotones. La luz infrarroja tiene otro tipo de fotones. Los rayos gamma tienen otros fotones, pero es una partícula fundamental. También puede definirse como una propiedad física de algunas partículas subatómicas, manifestadas a través de fuerzas de repulsión y de atracción, entre ellas por la interacción de campos electromagnéticos, y las cargas pueden ser, como dijo la compañera, positivas o negativas. Y explicando un poco más lo que es la carga eléctrica, vamos a ver algunas de sus propiedades. Es una magnitud cuantizada, lo que quiere decir que cualquier cuerpo es siempre un múltiplo del valor del electrón, 1.610 por 10 a la menos 19.
colon. Existen tres tipos de cargas positivas. Tres tipos de cargas. Las positivas, cuando existen menos electrones que protones. Las negativas, cuando existen más electrones que protones. Y las neutras, cuando existe igual número de protones y electrones. De esta manera, las cargas iguales se rechazan y las distintas se atraen. La fuerza de atracción o repulsión entre las cargas varía con el inverso al cuadrado de su distancia de separación. Las cargas eléctricas ni se crean ni se destruyen porque su valor es constante. Entonces, esto siempre tienen que tenerlo presente. Las cargas no se destruyen. Las cargas que permiten el movimiento por la superficie de determinados cuerpos reciben el nombre de conductores. Y las que no lo permiten reciben el nombre o son conocidas como aislantes. El símbolo de la carga eléctrica es el E del electrón y su fórmula es E igual a 1.610 por 10 a la menos 19 coulombios. La unidad de la carga eléctrica es el coulombio, simbolizado con la letra C, según el Sistema Internacional de Unidades. C es igual a la cantidad de carga que ejerce sobre otra carga igual a la distancia de 1 metro. Después vamos a ver un ejemplo de esta que habla de cómo se ha hecho el cálculo, o sea, cómo se ha encontrado este valor de 1.610 por 10 a la menos 19. Pero dentro de toda la gama de lo que se puede explicar con relación a la carga eléctrica, existen algunos tipos de cargas eléctricas. Las cargas eléctricas positivas son aquellas que poseen mayor carga de protones que de electrones o que en su totalidad tienen polaridad positiva. Las cargas eléctricas negativas son las que poseen mayor carga de electrones que de protones, lo que en su totalidad tienen polaridad negativa. Las cargas eléctricas resistivas son aquellas que pueden resistir el flujo de la electricidad, disipando cierta cantidad de esta energía en forma de calor. Las cargas eléctricas inductivas son aquellas que poseen un tipo de material conductor que al estar en contacto con la corriente eléctrica genera un campo magnético en torno a ella. Las cargas eléctricas capacitoras disponen de un capacitor que le permite almacenar energía y un aislante no conductivo en las dos superficies conductivas. Cuando veamos capacitores vamos a ver a qué se refiere este tema. Esto produce que al momento que el capacitor hace contacto con la energía eléctrica, se acumulen los electrones de la corriente en torno a la placa adjunta a la terminal, donde se llega a aplicar la corriente eléctrica. Las cargas eléctricas combinadas son las que pueden combinar capacitores, inductores y resistores para realizar funciones específicas. ¿Qué significa? Dijimos que la carga está cuantizada. ¿Qué significa la cuantización con relación a la carga? No se manifiesta en cualquier cantidad, sino en múltiplos de enteros de una unidad fundamentada, que es la carga eléctrica de un electrón. En este sentido, la cuantización de la carga eléctrica se da cuando un proceso de electrización se transfiere en cantidades enteras de carga eléctrica, múltiplos de la carga elemental y carga eléctrica. La cuantización de la carga eléctrica se calcula con la fórmula Q igual a N, que multiplica al electrón o al valor del electrón. ¿Cómo más o menos se puede producir algunas cargas? Si se frota un globo con el cabello o una vejiga y luego se acerca a la pared, esta vejiga permanecerá pegada a la pared a causa de la fuerza eléctrica de atracción entre la pared y el globo. La fricción de las nubes con el aire produce que las nubes se carguen de electricidad y que luego se produzcan descargas eléctricas en el aire cuando se rompe cuando el aire deja de ser un dieléctrico. También otra forma de poder ver esto, ojalá que tengamos chance de
entrar al laboratorio para hacer algunos experimentos sencillos, pero al frotar, al peinarse, es posible levantar pedacitos pequeños de papel con el peine. O sea, al pasar el peine, que es de material plástico, se puede levantar pedacitos de papel. Esto sucede porque el peine se carga con los electrones del cabello, que son negativos, y luego atraen las cargas del papel, y por eso se adhiere al peine. Otra forma de ver este fenómeno es al frotar una cuchara de plástico con una franela, la cuchara adquiere una carga negativa. Y si luego acercamos la cuchara a un chorro de agua, la caída de agua se desviará debido a que la carga negativa del agua hace, y con la cuchara que también es negativa, se rechazan. Entonces el agua tiende a desviarse de la verticalidad. Estos son ejemplos que podríamos verlo en el laboratorio. Pero a ver, vamos a ver cómo vamos a superar el drama que tenemos con el laboratorio. Como resumen, este gráfico que les traigo es bastante explicativo. Tenemos la carga eléctrica al centro, puede ser positiva o negativa, es una propiedad intrínseca de la materia. También la adquieren los cuerpos mediante, ¿no?, métodos de carga, frotamiento, contacto, inducción, y poseen exceso de electrones, carga negativa, déficit de electrones, carga positiva. Entonces, este cuadrito es un resumen bastante explicativo con relación a la carga eléctrica. Sin olvidarnos que el valor del electrón es 1.602.177 por 10 a la menos 19 coulombs o coulombs, dependiendo de la literatura que estemos leyendo. Les comento, hablando de la literatura, de la bibliografía que les dejé, se pueden bajar todos los libros de internet gratuitamente. Entonces, a los que les gusta estudiar e investigar, pueden bajar de internet los libros que están en la bibliografía. Todos los elementos que tienen propiedades físicas y químicas semejantes se encuentran agrupados en una tabla periódica. Desde el punto de vista eléctrico, todos los cuerpos simples o compuestos formados por estos elementos se pueden dividir en tres amplias categorías: los conductores, los aislantes y los semiconductores. Materiales conductores. Todos estamos acostumbrados a ver que los materiales conductores son que usamos para conducir electricidad principalmente. Y en la categoría de conductores se encuentran agrupados todos los metales que en mayor o menor medida conducen o permiten el paso de corriente eléctrica por sus cuerpos. Entre los mejores conductores por orden de importancia para el uso de la distribución de la energía eléctrica de alta, media y baja tensión, así como para la fabricación de componentes de todo tipo como dispositivos y equipos eléctricos y electrónicos. Entre estos se encuentra el cobre, su denominación es Cu, su número atómico es 29, el aluminio Al, su número atómico es 13, la plata Ag, su número atómico es 47, el mercurio Hg, su número atómico 80, y el oro Au, su número atómico 79. Entonces, todos estos más o menos son los más utilizados. Ustedes saben que la mayoría de los terminales en los equipos de precisión, la mayoría de los contactos son bañados en oro, justamente por la alta conductividad que representa el oro para este tipo de elementos. Materiales aislantes o dieléctricos. Tenemos que los dieléctricos son materiales que no conducen la electricidad, por lo que pueden ser usados como aislante eléctrico. A diferencia de los cuerpos metálicos buenos, conductores de la corriente eléctrica. Existen otros como el aire, la porcelana, la mica, la ebonita, la resina sintética, los plásticos, etcétera, que ofrecen una alta resistencia a su paso.
estos materiales se conocen como aislantes o dieléctricos. Pero tenemos que todos los dieléctricos son aislantes, pero ni todos los aislantes son dieléctricos. Entonces esa es la diferencia. Semiconductores. Los semiconductores constituyen elementos que poseen características intermedias entre los cuerpos conductores y los aislantes, por lo que no se consideran ni una ni otra cosa. Sin embargo, bajo determinadas condiciones, estos mismos elementos permiten la circulación de la corriente eléctrica en un sentido, pero no en el sentido contrario. Esta propiedad se utiliza para rectificar corriente alterna, detectar señales de radio, amplificar señales de corriente eléctrica, funcionar como interruptores o compuertas utilizadas en electrónica digital, etc. El silicio, SI, es un elemento semiconductor muy utilizado para la fabricación de diodos, detectores y rectificadores de corriente, transistores, circuitos integrados y microprocesadores. Entonces, aquí tenemos más o menos algunos circuitos integrados que son fabricados gracias al silicio. Ahora les hago una pregunta nuevamente. ¿Qué es levitación magnética? ¿Quién me puede responder? Levitación magnética. ¿Han escuchado esa palabra? Sí. ¿Es el rechazo de los electrones, algo así? Sí, está por los materiales. Sí, están por buen camino. Y aquí tenemos, en esta imagen, tenemos imanes que están por unos elementos y el imán que está arriba, fíjense cómo está suspendido, gracias a la fuerza magnética que hay entre estos dos, hay una red que lo mantiene separado por cierta distancia, dependiendo el campo magnético que está actuando entre ellos. ¿Cómo es posible realizar una resonancia magnética nuclear? ¿No? Actualmente, en la electromedicina, esta resonancia magnética nuclear es ampliamente utilizada gracias a estos materiales superconductores. Entonces, estas aplicaciones que aparecen sorprendentes, pero corresponden al uso de materiales superconductores, ¿no? Hay la levitación magnética, hay la parte de lo que son las altas respuestas para la electromedicina, las usinas de generación. En realidad, ¿qué es un material superconductor? Entonces, aquí tenemos que son materiales que permiten el paso de corriente eléctrica sin oponer ningún tipo de resistencia. Quiere decir que cuando transportamos energía, esta no se pierde en forma de calor. Normalmente, cuando transportamos energía, inclusive cuando tenemos nuestros teléfonos en el bolsillo, cuando hay cuando el teléfono se calienta, es que está disipando energía, está perdiendo energía. Entonces, en los superconductores no se pierde forma de calor. Entonces, tenemos la energía eléctrica consumida un 100%. La luz visible, los focos incandescentes que usábamos anteriormente, ahora tenemos muchos focos de bajo consumo, que ya la electricidad es de convección, no es de conducción, como eran los focos incandescentes. Pero en los focos anteriores, el 95% se desprendía de calor, se desprendía. Entonces, las radiaciones son invisibles, ¿no? Y hay pérdidas por calor. Por eso es que estos focos incandescentes eran utilizados para, desde las cunitas para recién nacidos, criaderos de pollo, se les ponían focos incandescentes para que les dé calor, porque el 95% de la energía era disipada en forma de calor. Entonces, fíjense cómo se perdía mucho, ¿no? Ahora con estos focos tienen corriente de convección, ya son focos de bajo consumo
Entonces ya no hay tanta, por eso es que los focos ahora, un foquito de 18 vatios es como si fuera uno de 80 o a veces más, dependiendo de la marca. ¿Qué hace diferente a un material superconductor? Entonces aquí tenemos un material, el diamagnetismo, que lo vamos a ver posteriormente. Cuando se le coloca un campo magnético inducido, hace que se vuelva un material perfectamente diamagnético. Entonces eso hace que lo que hace diferente a un material superconductor son las propiedades que obtiene al llegar a la superconducción. Estas propiedades pueden ser el efecto Meissner, que es la expulsión del campo magnético del interior del superconductor al aplicar un campo externo. Este hecho provoca, como sí, el compañero lo explicó más o menos aproximadamente, pero esto provoca la levitación magnética. Al sacar el campo magnético del interior del superconductor, con la aplicación de un campo eléctrico externo, se produce la levitación magnética. Entonces, más o menos esto. La resistencia eléctrica es igual a 0. Existe un reordenamiento atómico. Y el efecto Josephson, basado en el efecto túnel, donde la particularidad de esto es que existe la probabilidad de que una partícula traspase una barrera aun cuando su energía sea menor. Los superconductores pueden reducir los costos de producción y transporte de energía. Actualmente, nosotros, en país subdesarrollado, el transporte de nuestra energía es caro. Y eso paga el usuario final. Pero con superconductores, esta energía puede ser transportada con costos mucho más bajos. Entonces va a significar dinero para la producción y ahorro para el consumidor. Las aplicaciones más utilizadas en la electromedicina, por ejemplo, son la resonancia magnética nuclear. Mucha gente, todos prácticamente los que tienen algún problemita, hasta los que se hacen resonancia magnética cuando tienen algún problema de ligamento, de meniscos, usan estos túneles que tienen materiales superconductores. O también las imágenes por resonancia magnética. Actualmente muchos hablan de las ecografías en tridimensionales y otras cosas. Eso es debido a la resonancia magnética. Eso también, los superconductores han posibilitado que los teléfonos celulares que usamos, que antes medían 20, 25 centímetros y eran de un espesor de casi 5 centímetros o más, ahora sean muy delgaditos, muy livianos y muy, ya no tengan mucho peso. Pero dentro de las aplicaciones más interesantes es el tren de levitación magnética. Este tren ya está funcionando en Japón desde hace más de 2 décadas y es gracias a la levitación magnética. Son superimanes creados con superconductores que posibilitan que el tren se desplace en un colchón magnético a altas velocidades, gracias a la levitación magnética. Fíjense cuánto pesa un tren, ¿no? Entonces, bien, la fuerza que tiene esta fuerza magnética es impresionante. Bueno, con eso terminamos lo que son los superconductores. Ahora vamos a entrar ya en una parte un poco más práctica de ejercicios. Y vamos a comenzar con la ley de Coulomb. Para familiarizar un poquito con la ley de Coulomb, revisemos un ejemplo que vemos todos los días. Todos los días, bueno, siempre y cuando no esté nublado, ¿no? ¿Qué interacción hay entre la Luna y nuestro planeta? ¿Alguien me puede decir cuál es la interacción entre la Luna y nuestro planeta?
¿recuerdan? ¿Perdón? Su gravedad. Exactamente. La fuerza gravitacional, ¿no es cierto? Entonces, la Tierra y la Luna se atraen mutuamente por una fuerza gravitacional, F sub índice G. Donde tenemos la Luna y la Tierra. Por eso es que la Luna parece que está fija en un solo lugar, pero está atraída. Y tanto la fuerza de la Luna como la fuerza de la Tierra hacen que los dos parezcan que no se mueven. La expresión que las relaciona involucra las masas M sub índice 1 y M sub índice 2 de ambos cuerpos, la distancia R entre los cuerpos y una constante G, constante universal gravitacional, donde tenemos la Luna y la Tierra, tenemos la masa 1 y la masa 2 y tenemos la distancia R entre ambas. Esta expresión, fuerza gravitacional, es igual a G que multiplica masa 1 por masa 2 sobre la distancia que separa las dos masas al cuadrado, donde tenemos que nos da esta expresión de esta manera. Esta atracción ocurre entre cualquier cuerpo celeste y también con las estrellas, en mayor o menor proporción. Algo semejante ocurre a nivel mucho más pequeño con las cargas eléctricas. Fíjense, si nos vamos al hiperespacio, es como si la Luna y la Tierra fueran dos minúsculas o microscópicas cargas eléctricas. Entonces, la expresión para la fuerza de interacción entre dos cargas puntuales Q1 y Q2, pequeñas en relación con la distancia que las separa, o sea, pequeñas en diámetro, es muy semejante a la que vimos para la fuerza gravitacional entre la Luna y la Tierra. Esta expresión, por favor, si se corta, se reconectan con el mismo ID y el mismo password. Esta expresión es la siguiente. Fuerza eléctrica es igual a K, que multiplica a carga 1 por carga 2 sobre la distancia al cuadrado. Aquí tenemos otra vez la fórmula, fuerza eléctrica. Es decir, que la fuerza eléctrica es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que separa dichas cargas, dependiendo de una constante K de proporcionalidad según el medio en que estén presentes. Entonces aquí tenemos que Q1 y Q2 son las cargas en coulomb, R es la distancia en metros. Siempre tenemos que usar el Sistema Internacional de Medidas para hacer los cálculos. Siempre entrar a raíz. Si le doy microcoulomb, convertirlo a coulomb. Si le doy nanocoulomb, tiene que convertir a nanos a la menos 9, micro, mili a la menos 3, micro menos 6, pico, nano menos 9 y pico menos 12. R es la distancia en metros. Le puedo dar la distancia en centímetros, milímetros, decímetros, pero tienen que convertirla a metros. K es la constante de proporcionalidad que depende del medio y en el vacío corresponde aproximadamente a 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado. Si yo les diera un ejercicio donde no es el vacío o el aire, les tengo que dar el cálculo de la constante de proporcionalidad para que puedan resolver el ejercicio. Si yo les coloco está en el aire o está en el vacío, usan la constante 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Y la fuerza eléctrica es dada en newton. Si utilizamos el sistema internacional coulomb, metro y las unidades de la constante proporcional, la fuerza nos va a dar en newton. Bueno, vamos a ilustrar lo que les dije anteriormente, la definición de la ley de Coulomb. En este ejemplo tenemos dos cargas puntuales iguales a un coulomb y separadas por 1 metro en el vacío. Tenemos la carga 1 positiva, la carga 2 positiva, o pueden ser negativas, pero están separadas de 1 metro. Y la fuerza que
Entonces, aquí tenemos esa relación, ¿no? Las dos tienen el mismo valor y las dos se repelen. Entonces, eso ilustra la definición de la ley de Coulomb. Respecto a la ley de Coulomb, hay que tener las siguientes consideraciones. Se aquí aplica solamente a cargas puntuales. No se aplica a un conjunto de cargas que están interactuando con otro conjunto de cargas o con una sola carga, sino solamente para cargas puntuales. La fuerza eléctrica es una magnitud vectorial. Por lo tanto, hay que considerar suma de vectores. Si la fuerza eléctrica es mayor que 0, hay repulsión. Entonces, Q1 y Q2 tienen la misma carga, o sea, son cargas positivas o negativas. Si la fuerza eléctrica es menor que 0, hay atracción. Entonces, Q1 y Q2 tienen distinta carga. Una es positiva y la otra es negativa. Recapitulando la ley de Coulomb, la fuerza ejercida por una carga puntual sobre otra actúa a lo largo de la línea que las une. Esta fuerza varía inversamente con el cuadrado de la distancia que las separa y es proporcional al producto de las cargas. La fuerza es repulsiva si las cargas son del mismo signo y atractiva en caso contrario. Aquí tenemos un dibujito. Tenemos que la fuerza de la carga 1 hacia la fuerza de la carga 1 hacia la carga 2, de 1 a 2, tenemos carga 1, carga 2, la fuerza de 1 a 2. Si son de signos iguales se repelen y si son de signos contrarios se atraen. Entonces, cuando el signo de la carga de Q1 es igual al signo de Q2, el vector unitario en la dirección de 1 a 2 tiene la misma dirección del vector resultante o del vector fuerza de 1 a 2 y tienen el mismo sentido. Para un sistema de carga se aplica el principio de superposición. La fuerza sobre cada carga es la suma vectorial de las fuerzas ejercidas sobre ella por el resto de las cargas. Entonces tenemos esta pequeña matriz para el caso de 3 cargas puntuales. Entonces se arma la matriz y fijándonos en la columna, en la primera casilla de las columnas, dice que sumando F21 más F31 tenemos F11. En el medio, para encontrar F22, sumando F12 con F32 encontramos F22. Y en la tercera columna, para encontrar F33, sumando F13 con F23 encontramos el valor de F33. Ese es el principio de superposición. Entonces, lo que decía que 3 cargas, Q1 y Q3 tienen son del mismo signo y Q2 es de signo contrario. Entonces, Q2 se atrae con Q1 y se atrae con Q3. Y Q1 y Q3 se repelen. Una vez encontrada la fuerza eléctrica, una vez usando la ley de Coulomb, nos vamos a encontrar lo que es el campo eléctrico. Tenemos que 2 cargas puntuales y el punto de campo en este lugar, encontramos el valor del campo eléctrico en este punto. Tenemos que la fuerza eléctrica de 1 hacia 2 será igual a constante proporcionalidad que multiplica carga 1 por carga 2 sobre la distancia R de 1 a 2 al cuadrado. Pero la fuerza por unidad de carga es igual al campo eléctrico. Entonces, el campo eléctrico de 1 a 2, como está acá, va a ser igual a la fuerza de 1 a 2 sobre la carga 2, porque estamos observándola en la posición de la carga 2. Al poner sobre la carga 2, se va carga 2 con carga 2 y queda carga por Q1 sobre L2. Entonces, el campo eléctrico es inversamente proporcional a la distancia de la carga que está produciendo el campo eléctrico hasta el punto de observación
y proporcional a la constante de proporcionalidad por la carga que produce el campo eléctrico. Aquí tenemos que para diferentes radios o para diferentes distancias, supongamos que la carga está en el centro y tenemos R1, R, este campo equipotencial nos va a dar el campo eléctrico E en R. Para 2R tenemos el campo E2R, va a ser igual a ER dividido entre 4. Y para 3R tenemos que el campo en 3R será igual a el campo ER dividido entre 9. Un campo creado por una carga puntual es radial e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. ¿Cuál es la distancia? R. Siempre será R. Y es equipotencial. En todo el R va a tener el mismo valor. En R, en 2R y en 3R. Si una carga positiva muy pequeña, una carga de prueba, se abandona libremente en un campo eléctrico, seguiría una trayectoria denominada línea de campo. O sea, esta línea traseada aquí es una línea de campo. La dirección tangente a esta línea en cada punto es la del campo eléctrico, ya que es la dirección de la fuerza ejercida sobre la carga de prueba. Las líneas de campo se llaman también líneas de fuerza, porque su tangente muestra la dirección de la fuerza ejercida sobre una pequeña carga positiva de prueba. La densidad de líneas en cualquier punto, esta densidad es dado por el número de líneas por unidad de área perpendicular a las líneas, es proporcional a la magnitud del campo en dicho punto. Toda esta teoría, que es un poco tediosa, la vamos a poder entender mejor cuando vayamos haciendo ejercicio. Un ejemplo, un sistema de carga de la figura nos pide calcular el campo en el origen del sistema de coordenadas. Esto se los dejo para que ustedes lo practiquen. Tenemos el sistema